El mundo académico, científico y el sector empresarial de Francia y de Colombia se dieron cita en la ciudad colombiana de Medellín durante la primera Cumbre Colombo-Francesa de Investigación, Innovación y Educación Superior. Durante este encuentro se discutió la importancia de la ciencia, no solo para el desarrollo científico, por supuesto, de un país, pero también para su desarrollo económico, social y cultural. Para analizar este tema me acompañan tres invitados en las instalaciones de la Universidad EAFIT aquí en Medellín. En primer lugar, el embajador de Francia en Colombia, el señor Gauthier Mignot. También me acompaña Claudia Palacios, ella es doctora en ciencia y docente e investigadora de la Universidad del Departamento de Física de la Universidad de EAFIT. Y a mi izquierda está José Ismael Peña, él es presidente de la Asociación Colombo-Francesa de Investigadores, Colifri. Muchísimas gracias por estar con nosotros en France 24 y bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Una de las finalidades de este evento es afianzar un poco la relación entre Colombia y Francia. ¿Cuál es la tradición, señor embajador, entre estos dos países? Bueno, tenemos una larga tradición de cooperación, incluso de cooperación científica, y tuvimos un tiempo fuerte en el 2017, durante el año cruzado Colombia-Francia, donde organizamos más de 80 eventos científicos y nos dimos cuenta del potencial de esa relación científica, de esa relación también en materia de educación superior, pero también de sus debilidades. Equipos de investigación demasiado fragmentados, por ejemplo, compartimentados por disciplina, por institución, y unos equipos demasiado chicos para poder conseguir fondos importantes. Entonces, buscamos la forma de dinamizar esa relación y de aprovechar ese potencial, y por eso creamos esa asociación Colifri, y la siguiente etapa ha sido la organización donde Colifri ha jugado un papel clave, pero con muchos aliados colombianos, de esa primera cumbre colombo-francesa aquí en Medellín. ¿Cuál es el aporte que Colombia le puede hacer a las ciencias y, bueno, en general Latinoamérica en el ámbito de la ciencia? Claudia Palacio. Gracias, Marina. Bueno, en primer lugar tenemos en Colombia y en Latinoamérica algunos problemas por resolver que requieren de las competencias científicas que en Europa indudablemente pues no tendrían, ¿cierto? Problemas de tipo social, problemas de tipo ambiental, cómo entender y cómo administrar mejor la biodiversidad que nosotros tenemos, que son un recurso para la humanidad y para el planeta completo. Entonces, en ese sentido, nosotros digamos que tenemos la posibilidad de ofrecer participar en estudios y participar en investigaciones compartidas que nos lleven, digamos, a entender mejor la ciencia que hay detrás de estos problemas y las formas en que podemos llegar a resolver los problemas que de otra manera o vistos desde otros puntos de vista pues pueden tener aspectos compartidos. Como presidente de la Asociación Colombo-Francesa de Investigadores, ¿cuál es su opinión acerca del aporte que el continente le puede dar al mundo? Colombia, América Latina, tiene ya una tradición también de formación de investigadores. Hay una gran cantidad de investigadores que se han formado en otros países, en Francia particularmente. Muchos de nuestros profesores, de los investigadores de centros de investigación, se han formado en Francia. Pero como decía el señor embajador, aún falta mucho más. Colombia necesita muchísimos más investigadores, y la estrategia en este momento no es esperar a que estén formados, sino a formar grupos de redes de investigadores que puedan trabajar con investigadores franceses, con sus colegas de laboratorio franceses, de modo tal que podamos justamente proponer proyectos de gran envergadura. Como investigadora, ¿cuáles creen usted y bueno, usted también obviamente, que son los mayores desafíos que tiene la ciencia en este momento para seguir avanzando? Bueno, viviendo como investigadora y desde la ciencia observo el gran desafío que representan dos grandes frentes. Uno es que en Latinoamérica y en Colombia el nivel de desarrollo científico es mucho más joven que lo que tiene Europa. Entonces, ponernos al día en ese desarrollo científico ya nos impone un volumen de trabajo importante. Pero el otro gran aspecto es la velocidad a la cual lo debemos hacer para poder llegar al momento exacto y en el punto que coincida con el desarrollo que tienen en Europa y en otros países desarrollados, y manejar la velocidad que también llevan estas naciones y estos países en términos de sus desarrollos científicos. Entonces son esos dos grandes
retos que tenemos. Yo agregaría que necesitamos más trabajo colaborativo, más cooperación. La palabra debe ser justamente cooperación. Uno ve en los institutos de investigación franceses, por ejemplo, 500 investigadores trabajando sobre temas de salud, investigadores de diferentes universidades y de diferentes institutos que trabajan juntos, resolviendo problemas juntos. Nosotros tenemos una estructura departamentalizada en las universidades y unas estructuras normativas y tradicionales, culturales, que han impedido o que impiden que trabajemos juntos. Entonces, el papel de Colifree es enfrentar ese reto. ¿Cómo trabajar de manera más colaborativa? ¿Y este papel incluye los demás países de Latinoamérica o es solo colaboración entre Francia y Colombia en este caso? Nuestro interés es promover la cooperación académica Colombia-Francia, pero justamente en esta cumbre tenemos personas que vienen de varios países de América Latina, de Brasil, de Chile, de Argentina, de México. Entonces es aprovechar la experiencia nuestra también e invitar a todos los colegas de América Latina a que hagamos ciencia juntos. Y efectivamente, uno de los ejemplos de ese ámbito regional de nuestra cooperación es el programa Climat am Sud, que estamos lanzando durante esa cumbre, replicando los modelos de programas científicos que ya tenemos en matemáticas y en tecnologías de la información y la comunicación, replicarlo para el tema tan esencial del clima. Y entonces hemos firmado el día de hoy el convenio con 8 países de Latinoamérica, incluyendo Colombia, de este nuevo programa con FANACIA. ¿Y en qué consiste exactamente un poco el programa? Y sería un ejemplo justamente de ese trabajo que busca resolver problemas globales desde perspectivas locales, donde los problemas de Bolivia, los problemas de Brasil, los problemas de Chile, de Colombia, son particulares, pero entre todos tenemos que resolverlos para que el grave problema del cambio climático pueda ser resuelto por toda la comunidad científica mundial. Durante la cumbre hemos visto que se han abordado temas desde precisamente cambio climático, medio ambiente, el uso de los suelos, las ciudades como lugares de innovación, inclusión de género, bueno, una variedad de temas increíble. ¿Realmente las ciencias tienen aplicación en todos estos ámbitos, embajador? Exactamente, yo creo que hay que romper barreras entre instituciones, como lo dijo José Ismael Peña, también entre el mundo académico, el mundo científico y las empresas. Y eso es uno de los grandes mensajes de esa cumbre, es que hoy en día se tienen que convocar esos 3 sectores para que trabajen juntos y solamente podemos producir la innovación, la investigación, la educación superior, que también van de la mano. Y las otras barreras que hay que romper son las barreras entre disciplinas. Hoy en día la interdisciplinaridad es clave para lograr proyectos más productivos que vayan más allá y que permitan justamente la innovación. Entonces, por eso abarcamos todos los temas, desde ciencias duras hasta ciencias humanas. Y en 6 temáticas que hemos definido para discutir dentro de 26 mesas temáticas en total. Sí, las disciplinas se crearon para facilitar la administración en las instituciones y eso tuvo resultados muy positivos, pero los problemas de hoy día no se pueden trabajar únicamente desde las disciplinas. Realmente tienen que verse desde diferentes miradas. El problema de cambio climático no es un problema solamente de ambientales, es un problema de físicos, de químicos, de biólogos, pero también de sociólogos, de filósofos. O sea, todas las disciplinas deben ayudar a resolver los graves problemas mundiales y los graves problemas locales, los problemas que tienen que ver con violencia, los problemas que tienen que ver con sustitución de cultivos, con el tráfico de la droga. O sea, son problemas, el terrorismo, que deben ser afrontados por la comunidad académica de manera transdisciplinar. Brigitte Baptiste, conversando con France 24, mencionaba que la ciencia está hecha precisamente para brindar soluciones a momentos de crisis y que recortar el presupuesto en momentos de recesión económica, por ejemplo, es la peor alternativa, pero es lo que muchos países están haciendo porque lo consideran algo menos prioritario. ¿Cuál es su opinión acerca de esta afirmación que hace Brigitte Baptiste? Pues yo creo que tiene toda la razón, pero en realidad, si miramos bien, los fondos sí existen.
y creo que hay una toma de conciencia en muchos países que hay que aumentar el esfuerzo de la nación para la investigación y la innovación. Es el caso en Francia, es el caso también en Colombia, donde el presidente Iván Duque ha tomado compromisos muy claros en ese sentido para llevar al 1.5% del PIB el esfuerzo de Colombia. Entonces, a nivel de la Unión Europea también hay mucho dinero en el marco del programa marco actual Horizonte 2020 y del futuro programa que va a arrancar a partir del 2021. Entonces, ahí está el dinero. El problema es que para ir a recaudar esos fondos hay que armar proyectos suficientemente ambiciosos, abarcando instituciones de distintos países, distintas disciplinas, y con eso sí se pueden ir a conseguir fondos mucho más importantes, y es finalmente lo que pretendemos a través de este evento. Sí, recortar fondos para educación o para investigación en época de crisis sería como si un padre de familia retirara a su hijo de la escuela cuando pierde su empleo para ponerlo a trabajar. Creo que ningún padre de familia, o muy pocos, harían una cosa tal, porque justamente la educación es la garantía de un futuro mejor. Eso pasa con la investigación. Hay conciencia y por eso hay que pensar de manera global. Justamente los fondos de la Comunidad Económica Europea son muy importantes, y hay programas específicos de cooperación con Latinoamérica que podemos juntos ir a buscar. Y yo añadiría Sí. que en tiempos de crisis justamente lo que nos puede ayudar a mantenernos a flote son las redes y la cooperación. Si un país o una nación está en una crisis, pues sus investigadores, sostenidos un poco también con su red de apoyo en otros países, pueden ayudar a mantener viva la investigación y el lazo de vida que representa la ciencia para la solución de los problemas y de superar la misma crisis. Una de las bases de esta cumbre es la educación, obviamente. Usted, como docente de la Universidad EAFIT, ¿cuál cree que es la importancia de incluir las ciencias en la educación, en cualquier ámbito de la educación? Bueno, es muy importante, lo oímos todos los días, lo vemos todos los días, los ministros de educación todos los días nos lo recuerdan, pero yo añadiría a las conversaciones siempre a las familias. Y yo invitaría a los padres de familia a que desde sus casas fomenten el desarrollo de proyectos con sus hijos. Salir a pasear, a montar en bicicleta puede ser un proyecto, y sus hijos se pueden entusiasmar con tareas muy cotidianas que se pueden convertir en la forma de entrenarlos para afrontar proyectos. Entonces, la educación viene también desde la casa, y desde muy pequeños, aun cuando ellos aún no han entrado a las escuelas y a las instituciones educativas, la familia representa ese primer contacto con un mundo de ciencia o con un mundo de humanista. Entonces, yo creo que la familia es primordial y la deberíamos mencionar más en los discursos. Y añadiría la importancia del papel de la mujer en las ciencias. Vemos justamente mi siguiente pregunta. Bueno, me voy anticipando. Vemos como en algunas ciencias, como ciencias de la vida, sí hay una buena representación, incluso a veces una mayoría de mujeres, pero en otras ciencias como matemáticas, física, ciencias también digitales, ahí sí hay un grave déficit de mujeres. Entonces es muy importante ahí también hacer el esfuerzo de alentar a que las chicas estudien también esas carreras. ¿Y cómo hacer eso? ¿Cómo alentar el estudio de las ciencias por parte de las mujeres? ¿Desde cuándo se hace eso? ¿Cómo se hace desde el punto de vista académico, desde el punto de vista investigativo, desde el punto de vista del gobierno? ¿Por dónde se aborda esa problemática? Yo pienso que hay que trabajar eso, primero la formación del espíritu científico desde el preescolar, o sea, desde el niño pequeño. Hay que formarlo durante toda su formación, debe formarse, porque es que formarse en ciencia es formarse en un método, pero también en una actitud crítica de duda de todo lo que veo. Es decir, dudar si lo que estoy viendo es realmente cierto y ponerlo a prueba. Entonces, formación desde siempre. Y lo mismo para la formación, para la inclusión de mujeres, pero no solo de mujeres, sino de la diversidad en general, por ejemplo, de comunidades indígenas, de campesinos, que tienen muchas capacidades, pero el sistema mismo impide que vengan a la ciencia. Entonces nos toca trabajar desde la básica, desde la escuela elemental, para ir formando personas con la posibilidad de hacer ciencia. Claro, no quiere decir que todos vayan a hacer ciencia, pero todos deberían tener la formación de cuestionar, de criticar
de investigar para resolver sus propios problemas y aportar a la solución de otros problemas. Yo creo que como mujer en el mundo de las ciencias. Es un cambio que ha venido, que estamos viendo desde hace algunos años y siglos recientes. La diferenciación, digamos, de género en el desempeño científico, pues tiene, digamos, una herencia en los ancestros, ¿cierto? O sea, eso viene desde antes y hemos venido viendo un cambio. Entonces, hay que ser positivos, la cosa va mejorando, sí. Vamos aumentando en cifras, aunque las cifras siguen siendo poquitas y bajitas. Uno ve pues representación, por ejemplo, de la mujer en áreas científicas del orden del 19% y en áreas de ingeniería del 33%. Es bajo, sí, pero pues si vemos esas cifras hace 50 años, pues eran todavía más bajas. Entonces, yo creo que vamos bien, no es un problema de género, creo yo, es un problema de cultura y la cultura ha venido cambiando con las generaciones y yo creo que hacia allá vamos y vamos por un buen camino y entonces el gran reto ahora es alentar a las mujeres a que cada vez más nos entusiasmemos con la ciencia. No es que no seamos entusiastas con las ciencias, lo somos, pero tenemos otros retos, ¿cierto? Los retos de afrontar el manejo de la familia y conciliar los tiempos, familia, maternidad con desarrollo científico. Entonces eso ahí requiere como un apoyo, pero es parte de las cosas que estamos aprendiendo. Yo creo que las instituciones y los gobiernos empiezan a entender el papel de la mujer en la familia, pero también el papel de la mujer en la ciencia. Y conciliar estas cosas es parte como de los retos y de los asuntos que debemos observar para facilitar que esas cifras aumenten. Y los medios de comunicación tienen un papel muy importante de mostrarle a la sociedad toda esa cantidad de personas, de mujeres, de investigadores en general, para que la ciencia sea vista como un trabajo común y corriente, es decir, más cercano. Más cercano. Es la televisión, los medios no muestran la ciencia siempre, o la tecnología. Uno ve más información de tecnología cuando hay problemas, que se cayó el puente de Villavicencio, que se cayó un edificio, ahí aparece la tecnología, pero la tecnología no aparece en todos aquellos desarrollos o en la ciencia, en todos aquellos desarrollos que ayudan al desarrollo de la humanidad en lo cotidiano, es decir, se hacen programas especializados, etcétera, pero yo pienso que los medios de comunicación tienen un papel muy importante para ir mostrando todo el tiempo que ese es un trabajo normal, común y corriente, y que cualquier persona podría hacer. Y ayudar un poco también a reducir la estigmatización de la mujer en los roles de la sociedad. Completamente. Estamos en Medellín, ciudad innovadora. ¿Por qué se eligió Medellín como sede de esta cumbre colombo-francesa de investigación, innovación y educación superior? Pues porque es una ciudad modelo en Colombia sobre lo que buscamos, que es crear finalmente ecosistemas de innovación. Y es lo que Medellín ya ha logrado hacer, en particular a través de Ruta N, que es un organismo muy fuerte de incubación y de innovación en la ciudad. Y también aquí hay una cooperación entre las autoridades, el mundo académico y el mundo empresarial, que es absolutamente ejemplar. Y una gran cooperación también entre universidades, lo hemos visto en el marco de lo que se llaman el G8, las 8 principales universidades de Medellín. Entonces fue la verdad, una decisión muy rápida porque nos parecía bastante obvia. El alcalde de Medellín, durante el evento inaugural, habló de la cuarta revolución industrial. ¿Nos podrían explicar un poquito, y a los que nos están viendo, un poco qué significa eso? Sí, es, diría yo, el uso de nuevas tecnologías de inteligencia artificial, el aprovechamiento de la gran cantidad de datos que están por ahí, que están en todas partes, que incluso si no trabajamos en eso se pueden volver un problema. Es decir, toda nuestra vida privada puede estar siendo usada por otros, ¿sí? Nosotros, por el contrario, debemos justamente fortalecer para que las organizaciones colombianas, para que seamos dueños de nuestra propia información, generar con tecnología nuevas posibilidades de negocios, nuevos productos, nuevos servicios que de alguna manera permitan mejorar, transformar la vida. Por eso se habla de una verdadera revolución, o sea, los usos de esas tecnologías, muchos de ellos ni siquiera los imaginamos, y se necesita gente creativa, gente que con formación académica, con formación científica, que pueda explotar todas esas posibilidades.
Y Medellín tiene el centro, ¿no? El centro de la Cuarta Revolución Claro, Industrial. justamente ha mostrado el trabajo desde sus grupos de investigación en las universidades, grupos de inteligencia artificial, grupos en Big Data, grupos en muchas cosas que permiten, además, como dice el señor embajador, aplicado en muchas cosas en la vida cotidiana en la ciudad. O sea, es un verdadero ecosistema. Para nosotros, como asociación, es el modelo de lo que debemos hacer a nivel nacional. Y hablando un poco de innovación, ¿cómo ha cambiado la práctica de la ciencia? Y, por ejemplo, usted como investigadora y como docente, ¿ha visto un poco cómo ha cambiado esta innovación y esta tecnología en el desarrollo de las ciencias? Bueno, sí, indudablemente la ciencia, el avance en la ciencia está hoy día muy ligado al avance en la tecnología. Es más, el avance en la tecnología se da gracias a los desarrollos que la ciencia les ofrece. Entonces, indudablemente, pues están ligados, están de la mano, van juntos y son inseparables. En este sentido, digamos que podría hablarse casi de un mismo camino. Hablaban un poquito antes acerca de la necesaria colaboración entre países. El lema de la cumbre fue uniones que crean. Hablemos un poquito más acerca de esta colaboración, en particular Francia y Colombia en este caso. A futuro, ¿cuál es la idea de esta colaboración permanente o bilateral entre ambos países, señor embajador? Bueno, se trata de realmente hacer que florezcan muchísimos proyectos de todos tipos y entre todas las instituciones, universidades, centros de investigación, empresas. Y realmente eso ha sido el lema de esa cumbre. Hemos tenido 1.350 participantes y nos faltaron cupos para recibir más realmente. Entonces vimos que hay realmente muchas ganas y vimos cómo se descubrieron, se conocieron muchas personas, muchas instituciones que están trabajando en temas conexos, cercanos, pero que no lo sabían. Entonces a partir de eso pueden surgir nuevas ideas de proyectos. Y de hecho hemos visto aparecer algunos durante la cumbre. Vamos a tener ahorita las conclusiones de las mesas temáticas donde justamente nos van a presentar nuevas ideas. Y también hemos aportado nuevos proyectos desde los gobiernos, en particular un proyecto que se llama Se Emprende, de incubación de startup, que ha lanzado el presidente de Colombia, y eso fue inspirado por su visita a Station F, la más grande incubadora del mundo en París, en el mes de noviembre, y el gobierno francés está apoyando con 400.000 euros este gran proyecto que busca replicar un poco el modelo de Station F y que busca también replicar el modelo de la Escuela 42, que es una escuela muy original de formación de programadores. Y tenemos un segundo proyecto, que es un proyecto de creación de un ecosistema de energía renovable en el extremo oriente de Colombia, en la frontera con Venezuela, en el departamento de Vichada, donde Francia también aporta 800.000 euros. Entonces hemos venido también con algunos fondos para justamente mostrar un poco el camino de dos proyectos muy innovadores. ¿La idea es que esta cumbre se vuelva a repetir en el futuro? Por supuesto, por supuesto. Nosotros planeamos que esta cumbre sea bianual y desde ya comenzamos a prepararla para evaluar el trabajo, hacerle seguimiento al trabajo, ver en qué vamos mejorando, si hay cosas en que no van, cómo las mejoramos, pero la idea es hacer una cumbre bianual en adelante. ¿Cuál ha sido la experiencia hasta ahora, entonces, de esta primera cumbre colombo-francesa? ¿Cuáles serían las conclusiones que ustedes sacan personales, ¿no?, de la experiencia que ustedes han tenido en esta cumbre? Empecemos por Claudia. Bueno, yo creo que es una gran experiencia. Para los investigadores es una oportunidad de oro porque hemos logrado poner el foco en la investigación, en la ciencia, no solamente en los ámbitos de ciencias básicas, ciencias exactas, pero también en el ámbito social, en el ámbito humano, en las lenguas, en los temas de sociedad. Y todo esto en un solo evento significa que efectivamente las diferentes disciplinas se pueden integrar, que no hay por qué ser departamentalizados, pero que podemos compartir, que podemos encontrar puntos de conversación que nos permitan hacer proyectos conjuntos, y yo creo que ese ha sido, digamos, la gran enseñanza y el gran legado que nos deja esta cumbre. Y que todos, realmente la mayoría, por no asegurar que todos los investigadores, investigadoras,
tienen realmente el deseo de trabajar de manera cooperativa. Es decir, se ve, ¿sí? Y lo que nos toca hacer la tarea ahora es mirar cómo incluimos a las instituciones, están incluidas de hecho en la cumbre, pero cómo las incluimos más para que las instituciones también aprendan a romper esas barreras que existen entre instituciones y trabajar de manera más colaborativa. Es un trabajo que no va a ser fácil porque tenemos culturalmente esas limitaciones de trabajo interinstitucional. Entonces, el trabajo de aquí en adelante, la siguiente cumbre, nos va a permitir seguir empujando esto. Yo añadiría que es importante que, como menciona José Ismael, las instituciones del orden gubernamental faciliten a través de sus términos de convocatoria a los investigadores la interdisciplinariedad. Pues hay convocatorias para ciencias, hay convocatorias para áreas humanas, permitir como integrar ese trabajo entre diferentes disciplinas, que faciliten eso, porque muchas veces para nosotros como investigadores es complicado participar en una convocatoria de salud si los mismos requerimientos de la convocatoria nos limitan a integrarnos con otras áreas del conocimiento. Entonces, a nivel administrativo, a nivel gubernamental, habría que revisar esos procedimientos también. Y de todo esto se aprende durante eventos como este. Por supuesto. Señor embajador. Creo que uno de los retos es también integrar más al mundo empresarial. Ya hemos logrado hacerlo, pero podemos hacer más. Y una de las partes de la cumbre que me pareció más inspiradora ha sido los desafíos empresariales, desafíos que han planteado empresas colombianas o francesas y que han retomado solucionadores de startup o de universidades que vinieron y presentaron a las empresas las soluciones que proponen. Y ojalá se podrán implementar de verdad algunas de esas soluciones. Entonces, eso me parece una de las partes más creativas de esa cumbre. La ciencia tiene aplicación, como vimos, en muchísimos ámbitos y existe un término que se llama la era postnatural, que hace referencia un poco a la influencia de la biotecnología y de la cultura humana en la evolución de las especies naturales. En la ciencia siempre ha habido momentos polémicos, ¿no? Hay temas como la modificación genética, por ejemplo, que siempre levantan controversia. Yo me pregunto, a veces parecería que utilizamos la tecnología o la ciencia para arreglar o revertir el daño que le estamos haciendo, por ejemplo, a la naturaleza en temas, por ejemplo, como el cambio climático. ¿No deberíamos estar pensando en soluciones tecnológicas para prevenir esta destrucción de la naturaleza, de la biodiversidad? Como vimos hace unos meses, en los últimos 10 meses hemos recibido 2 informes que nos llegan desde paneles de científicos alertándonos, ¿no?, de la pérdida dramática de biodiversidad en las próximas décadas si no hacemos algo al respecto, en los impactos de una subida de temperaturas en el mundo. Entonces, ¿qué se puede hacer para que la ciencia y la tecnología estén más enfocadas a prevenir y no tanto a reparar? Pero más que eso, yo diría, bueno, hay muchísimas aplicaciones de la ciencia, incluso cuando hablas de mundo postnatural, de aplicaciones de transformación de los individuos, ¿sí? Y ahí, en esa parte, yo diría, es donde necesitamos una formación muy fuerte, científica, en los niños, estudiantes de colegio, en la ciudadanía, para que tomen decisiones democráticas, se tomen decisiones democráticas, pero instruidas, porque muchas decisiones tecnológicas pueden estar tomadas por tecnócratas o por empresas, y es la ciudadanía la que tiene que cuidar su futuro. No puede ser, no hay salvadores aquí, somos nosotros mismos los que tenemos que tener la formación para cuidar el futuro, por un lado, ¿sí? Prevenir el cambio climático, tampoco vamos a encontrar una situación, una cosa mágica que devuelva al cambio climático. El cambio climático es un fenómeno natural que se está dando. Tenemos también que formar en ciencia y en cambio climático a todos los ciudadanos, a los políticos, a los abogados, a los administradores. Todos tenemos que ser conscientes de que lo que hacemos en la vida cotidiana, somos todos responsables del problema y todos somos responsables de la solución. Entonces, como científicos también tenemos un trabajo de lo que llamaríamos en la academia vulgarización científica, para llevar conocimiento a toda la población
para tratar de prevenir problemas, no solo ese, sino muchísimos problemas. Yo complementaría con la ética. El papel de la ética es fundamental, pero no solo en la ciencia, en la sociedad en general, en todos los ámbitos. Entonces, ¿cómo utilizamos la ciencia? No es un problema que la ciencia genere per se, porque la ciencia no está concebida ni se desarrolla para generar daño, por el contrario es para generar soluciones, para cada vez permitir un nivel de vida mejor y una calidad de vida mejor para la sociedad y para los ciudadanos, sino que el papel de la ética es fundamental. Cómo como individuos y como elementos de la sociedad podemos ser responsables en el uso de la ciencia. Señor embajador, ¿tiene algo que añadir al respecto acerca de los usos que quizás puedan ser polémicos de la ciencia en diferentes ámbitos? Pues justamente creo que entre Latinoamérica y Francia compartimos valores y esta parte de la ética es sumamente importante en la hora de la inteligencia artificial en particular. Entonces, frente a otras naciones que quizás no tienen las mismas limitaciones en términos de valores, creo que es muy importante unirnos para defender esos valores e implementarlos en nuestros proyectos científicos. ¿Cuál fue el reto desde la organización de esta cumbre? ¿Ha habido invitados de la talla de un premio Nobel de Física, como fue Serge Haroche? ¿Cuáles han sido los retos mayores para la organización de una cumbre con tanta gente? Bueno, voy a dejar al presidente de Colifri, que ha sido clave en esta organización. No, realmente ha sido un trabajo muy duro, un trabajo donde muchas organizaciones, muchas personas han trabajado en la organización. La embajada francesa en Colombia ha sido realmente clave, pero el Ministerio de Educación, Colciencias, la Universidad EAFIT, el Grupo de los 8 de Medellín y todas las instituciones afiliadas a Colifri han trabajado muy, muy duro en los últimos meses para lograr el éxito de esta cumbre. Realmente hemos tenido momentos críticos, momentos difíciles, pero justamente por ese espíritu académico de colaboración, todas las cosas han salido bien. Y para finalizar, me gustaría que cada uno de ustedes le diera un mensaje a la sociedad desde el punto de vista de cada uno de sus ámbitos, por ejemplo, de la docencia, de la investigación, acerca de la importancia, ¿no?, de las ciencias para el desarrollo, como yo hablaba al comienzo de este programa, para el desarrollo no solo científico, sino económico, social y cultural de los países. Empezamos por Claudia. Bueno, yo me voy a permitir dar dos mensajes. Uno es invitar a las familias a que por favor incentiven en sus niños el amor por la ciencia que se da en la cotidianidad de un simple baño y por qué salen unas burbujas o por qué los colores en la vida o por qué existen las palabras. Todo puede ser ciencia en la cotidianidad y si los padres nos interesamos por transmitir esto a los niños, por permitirles ver que ahí hay un contenido y que ahí hay una esencia, eso los va llevando por el camino de la ciencia. Y un segundo mensaje sería perder el miedo. No hay que tener miedo a colaborar, no hay que tener miedo a pasar las fronteras, hay que ser audaces y hay que ser proactivos y propositivos. Un minuto. Yo diría que, agregando, el mensaje es trabajar mucho más en la colaboración, en la cooperación, en el trabajo en equipo. Si nosotros logramos mejorar en eso como colombianos, como latinoamericanos, seguramente vamos a poder hacer muchas cosas. ¿Y usted, señor embajador? Pues yo diría que la innovación y la ciencia son el petróleo del siglo XXI en realidad, y la educación superior, por supuesto. Y es también la clave, la solución para resolver los grandes problemas del planeta. O sea, es realmente el requisito para el desarrollo sostenible, para la prosperidad compartida y para la preservación de los recursos del planeta. Entonces, es esencial que los gobiernos entiendan que es la mayor prioridad finalmente de las políticas públicas de los próximos años y las próximas décadas. Pues quiero agradecer muchísimo el tiempo que nos han brindado nuestros invitados. José Ismael Peña, presidente de la Asociación Colombo Francesa de Investigadores. Claudia Palacio, doctora en Ciencias y investigadora
y docente del Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad EAFIT, y por supuesto al embajador de Francia en Colombia, el señor Gauthier Mignot. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en France 24. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Y a ustedes muchísimas gracias. Continúen con más en el resto de nuestra programación y en nuestra página web france24.com.